información ya, ¿cierto? No, según yo no. Nos mandó de lo que se iba a tratar. Ya, ¿O voy a no? mandarle la pauta hoy. Ya, súper. ¿Ya? Ya, niñas. Vamos, voy a empezar a compartir. Avísenme, por favor, si se ve. Recuerden que yo no puedo, no estoy con mi monitor, así que vamos a... voy a necesitar que cualquier cosa me vayan interrumpiendo, me vayan avisando, por favor. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, en esta clase de técnicas de venta, vamos a entender de qué forma el vendedor se convierte en un agente clave en el proceso de venta. Hola, ahora sí. Ahora sí que se escucha yo ahí. Ya. ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y usted cómo va? Bien, muy bien. Muchas gracias. Muy, muy bien. Bueno. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque la clase anterior, vimos que el proceso de venta, uno podía tomar un rol frente al proceso, ¿cierto? Dejar que el producto sea básicamente elegido por el cliente o ser una venta activa donde el cliente es guiado hacia una compra. Bueno, para ese guiado está como punto crítico el vendedor. Y de eso vamos a conversar hoy. Antes de empezar, ¿qué es un vendedor exitoso, Joey? ¿Qué entiendes por un vendedor exitoso? Lo que yo había entendido era de que el que podía concluir la venta sin ningún problema. Concluir la venta sin ningún problema. O sea, está todo vinculado al cierre de la venta. Es un vendedor exitoso. Sí. ¿Qué decís tú, Cami? Sí, también estaba pensando lo mismo, el que concluye la venta, el que la logra. El que llega a concluir sus metas. ¿Ya? Ah. Que llega a cumplir sus metas, que logre la venta. Bueno, hay una escena bien famosa que la vamos a ver y vamos a conversar sobre ella para saber qué tan cercano es a lo que ustedes interpretan por un vendedor exitoso. Bueno, me avisan si es que escuchan, por favor. Ok. No. No se escucha. Todavía no habla. ¿Ahora? Tampoco. Se escucha bajito. Sí, escuché el véndeme esta pluma, pero bajito. A ver, espera. Esto es lo máximo que da. Mi equipo. Lo más factible es que no me deje ver. Voy a entrar y salir. Ya, no salgan. Ya. Ya, ahora sí. Sí. Vamos a ver. Voy a compartir pantalla. Sí, está con todo. Ya. Ahora sí deberían poder escuchar. Vamos a ver de nuevo. No, yo no escucho. Bueno, empieza. Ahora habla. Véndeme esta pluma. Ahora sí. Es una pluma increíble. Para profesionales, sí. Véndeme esta pluma. Se escucha espacio. Es una linda pluma. Déjame salirme. Y vamos a ver si lo veo en YouTube, porque no sé por qué razón. Me acuerdo de él, del profe Sebastián. 3 palabras desde mi corazón. Te espero pronto.
1990. Ya. Si no, eso es. Véndeme esta pluma. Es una pluma increíble. Vamos a escuchar el paso, qué Para raro. profesionales, sí. Pero se escucha así. Véndeme esta pluma. Ya, si no, ustedes después ven el... Es una linda el trabajo. pluma. Puedes usarla para escribir pensamientos de tu vida y recordar. Véndeme esta pluma. Pues esta pluma funciona y personalmente me encanta. Y creo que esta pluma... Quiero ganar dinero, ¿sí? Puedo vender lo que sea. Podría vender barbitúricos en un convento y poner a las monjas tan cachondas que tendrían sexo entre ellas. Esa es la actitud. Sí, Puedes lo que vender sea. lo que sea. Y quiero que me vendas esta pluma. Puedes vender lo que sea. Vende eso. Véndeme la pluma. ¿Puedo terminar de comer? No he comido. Brad, muéstrales cómo se hace. Véndemela. Observen. Hazlo. ¿Quieres que te venda esta pluma? Eso es lo que busco. Esta Que pluma. vendan lo que sea. ¿Me harías un favor? Escribe tu nombre en esa servilleta. Sí, ¿con qué? Exacto, oferta y demanda, amigo. No Pusieron una puedes. atención, creó una necesidad. Deben lograr que quieran comprar acciones, convencerlos de que las necesites. Ya, alcanzando a escuchar Quiero algo? que se concentren un momento. En esas cajas negras Ya, no sé por qué no se escucha, qué raro. No, Ya. sí se escucha. Sí, escuchamos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué uno pudo vender el lápiz y los otros no? Generó una necesidad y lo vendió. El otro estaba intentando convencerlo, pero el buen vendedor genera la necesidad del producto que está vendiendo. Ya, pero ¿a qué te referís con generar necesidad de... Gaby? Quizás como una venta más activa, más que reactiva, salir a ofrecer algo. ¿Ya? ¿Qué decís tú, Joey? ¿Por qué uno pudo vender el lápiz y el otro no? Porque encontré que uno tuvo mejor habilidad comunicacional para poder llegar a venderle el lápiz. Y el otro no, porque encontré como que si fuera como que se quedó sorprendido de haberle dicho, véndeme este lápiz. Quedó impactado. Ajá, como que, Fíjate que una de las cosas que vamos a aprender con el tiempo es que todo aquel que se concentra en las cualidades del producto no vende. Porque a nadie le importa la cualidad del producto. Lo que a la gente le interesa es de qué forma este producto me ayuda, de qué forma este producto soluciona un problema. Y de alguna manera me voy a colgar lo que dice la Cami, cuando dice, le generó la necesidad. A mí no me gusta el concepto de crear necesidad porque no creamos necesidades, pero le generó la necesidad, ¿por qué? Porque hasta ese momento él no se dio cuenta que necesitaba un lápiz. Hasta el momento que le dijo, ¿me podía escribir esto? No tengo lápiz. Bueno, ahí está. Cuando nosotros vemos un vendedor, es el que es capaz de conversar contigo y darse cuenta cuál es tu necesidad y hacerte sentir que el producto del que estamos conversando es lo que tú necesitas. ¿Se entiende? Sí. O sea, el rol activo no es ir y decirle, hola, este es un lápiz súper bonito, es profesional, puedes escribir. No, eso no sirve. Lo que sirve es, necesito firmar este contrato con usted. ¿Tiene lápiz? No. Bueno, agreguémoslo al precio. Ahí está el lápiz. Eso es una necesidad. Cuando el vendedor es capaz de entender qué necesita el cliente, va a ajustar los argumentos a lo que necesita este cliente. ¿Ya? Entonces, la pregunta inicial es, ¿qué es un vendedor exitoso? Bueno, el vendedor exitoso no solo alcanza las metas, porque es el error más habitual, pensar que el buen vendedor es aquel que alcanza metas, el que cierra tratos. En realidad, el vendedor exitoso es aquel que cierra tratos, pero más allá de concentrarse solo en generarlos, lo que hace es generar una relación con el cliente. Lograr hacer que este cliente después, cuando quiera comprar de nuevo, lo busque. Ese es un vendedor exitoso. Porque no se centra solamente en la transacción, se centra en generar una relación con su cliente. ¿Entienden por qué la relevancia de la relación? Yo vi, por ejemplo,
Ahí me perdí un poquito. ¿Por qué la relación es tan importante, Joey? ¿Por qué es más importante mantener una relación con un cliente que te compró que simplemente pensar que te compró y ya no pasa nada, ya no importa? Es mejor, ¿por qué? Porque vas a ver que ese cliente va a ser un futuro cliente potencial, que siempre va a estar ahí comprándote. Ya, perfecto. ¿Estáis de acuerdo con eso, Cami? Sí, significa de alguna manera darle principalidad al cliente, que nos tenga a nosotros, si surge un nuevo negocio y salió bien nuestro primer negocio, se sintió bien, se sintió seguro, significa que va a tenernos en su mente la próxima vez que quiera hacer otro negocio, quiera comprar algo, necesite de nuestros productos. Ya, pero las dos me dijeron, antes de conversar esto, las dos me dijeron que bastaba con un vendedor exitoso con el que cumplía las metas. ¿Qué relación tiene esto que estamos conversando con las metas? Cambia un poco. ¿Cambia? Sí. ¿Por qué cambia, Joey? Es que como usted estaba comentando, que no solamente es que cumpla las metas, que venda, que tenga buena labia, buena comunicación, buena habilidad, sino también la habilidad de poder tener al cliente consigo y no solamente para una, sino para futuras compras. Lo que pasa es que cuando tú tienes una buena relación con los clientes, lo que termina pasando es que armas una suerte de colchoncito que te va a facilitar llegar a la venta. Por eso un vendedor exitoso no piensa en la transacción, piensa en la relación a largo plazo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunas habilidades que tiene que tener un vendedor exitoso para poder pensar en esta relación a largo plazo. La primera es que tiene que conocer su producto, ¿cierto? Y conocer su producto no se limita a conocer las características del producto en sí. El vendedor exitoso es capaz de saber las características del producto y la competencia, los usos que tiene el producto, aspectos negativos del producto, experiencias del producto. Eso significa que es capaz de contarte, decirte, mira, ¿sabes qué? Eso que tú me estás contando lo vivimos y lo solucionamos de esta forma. Lo conozco y lo guía a través de la experiencia. Fíjate que una de las tendencias del marketing, el storytelling, justamente se concentra en contar historias, porque las historias no solamente hacen que la persona retenga con mayor facilidad, sino que además logra que yo como cliente tenga algún nivel de empatía con lo que me están contando y me siento identificado a través de él. Entonces, un vendedor exitoso no solamente conoce características del producto, sino que además conoce varios aspectos relacionados al producto, entre ellos las cualidades, ventajas y desventajas del producto de la competencia. Me acuerdo hace un tiempo atrás estaba haciendo un cliente incógnito y como cliente incógnito voy a un edificio y converso con un vendedor súper agresivo, pero agresivo de esos vendedores buenos, y agresivo no que estaba encima mío, sino que era muy, muy asertivo a la hora de hablar. Entonces yo le comento que me gustó el edificio al frente y me dice, sí, pero ¿sabes qué? Tienen un problema ellos. Fíjate que ellos te venden como la piscina más grande de todo este sector, pero no te dicen que en realidad van a tener 4 etapas. Son 4 edificios compartiendo esa piscina. Y yo, no lo dicen. ¿Viste? Entonces, claro, es grande la piscina, pero con mucha gente. Acá, no. Y cambió automáticamente mi percepción. Y dije, este hombre entendió que la cualidad de su producto está en la ventaja del otro. Porque no soy la piscina grande, pero soy una piscina que voy a disfrutar más. ¿Se entiende? Sí. Otra cualidad de un vendedor exitoso es conocer el proceso de venta, los tiempos, los resultados, las mantenciones, con quién hay que hablar en caso de que haya algún problema, aprende a prospectar, ya empezar a crear potenciales personas que podrían comprar, es capaz de establecer fechas de despacho, revisar problemáticas en los despachos en caso de que hayan sucedido, tiene toda la información clara de lo que el cliente va a necesitar entregar para poder hacerlo. Y además, lo más importante de todo esto es que el vendedor sabe resolver. Si una persona, un vendedor, no le molesta que una venta se caiga producto del proceso, entonces no estamos frente a un buen vendedor. En realidad, el vendedor le tiene que molestar, tiene que hinchar. Dice, no, esto, ¿cómo es posible? Oye, llamo al jefe, oye, mira, me están trancando acá, ¿podemos revisar esto? ¿Podemos revisar esto otro? Oye, ¿con quién tengo que hablar para poder solucionarlo? Porque el vendedor sabe que ese cliente
Es importante, así como todos los que va a provocar. ¿Ya? Otro punto, el seguimiento. Fíjate que este es un punto súper complicado con los vendedores, porque hay muchos vendedores que creen que a la primera la persona compra. Hablaste con él, compró, ya, si no compró, chao. Y no es así, no funciona así. Entonces, por eso también es importante que el vendedor sepa mantener relación con el cliente. Que cuando llama no se vea forzado. Hola, llamo para saber si decidió o no se decidió. No, todo lo contrario. Un buen vendedor te llama, aló, hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Oye, ¿cómo está su hija? Porque conversé con la hija, ¿cierto? Cuando vino con la niña. ¿Cómo está su hija? Oye, sí, de acá quedaron todos enamorados. Y automáticamente con ese speech tú vas a poder ver cómo se reducen las barreras a la hora de poder instaurar la conversación de venta. Es súper importante entender que un vendedor debe hacer seguimiento. Un vendedor exitoso, para poder hacer seguimiento, es ordenado con sus tiempos. Entiende y es capaz de diferenciar la temperatura de los clientes. Cuando un cliente tiene intención de compra y cuando un cliente en realidad está pensando. Y es capaz de adaptar su discurso a lo que necesita el cliente en ese momento. Por otro lado, es una persona que llama. No se cansa. Fíjate que en ventas se habla mucho de que de cada 10 no, viene un sí. Entonces, cuando yo era jefe de venta, cuando más chico, yo le decía a los ejecutivos, les decía, chiquillos, ¿cuántos no lleváis? 7. Ya, pues vamos, estamos cerca. Vamos, viene el 10º. Después del 10º viene tu venta. Vamos. Y constantemente los estaba motivando a entender que el no es parte de lo que te va a pasar en el mundo de las ventas, ¿cierto? Pero el no, al final hay que aprender a manejarlo, que es parte de lo que vamos a aprender en este curso. ¿Ya? Otra cosa que hace el vendedor exitoso para poder hacer seguimiento es preparar la llamada. No saca nada con llamarlo y dar una receta de cocina como que todos fueran iguales, sino que en realidad revisa al cliente, recuerda las conversaciones que tuvo con él para que la conversación vuelva a ser fluida. Y hay algo súper importante que pasa desapercibido, pero súper importante, que se llama la sonrisa telefónica. Imagínense que los llama alguien para venderle y está, hola, sí, lo llamo para venderle tal producto. Claro. Da sueño. ¿Cómo Sí. se sentirían ustedes? Lo corta al tiro. Pero ¿por qué lo cortaría yo? A ver. Es que como que encuentro que no se lo está tomando, lo que me está ofreciendo no se lo está tomando en serio, puedo decir. No Como que me está llamando porque me tiene que llamar y listo. No cree en el producto que está vendiendo. Entonces, ese tipo de cosas para mí son súper relevantes. Y un vendedor que trabaja en ventas telefónicas, por ejemplo, sabe de la sonrisa telefónica. ¿Ya? Además, un vendedor exitoso, para poder hacer seguimiento, tiene claras cuáles son las objeciones, qué es lo que le van a decir. Y evidentemente tiene el as bajo la manga para poder responder. Así que yo estoy segurísimo que un vendedor exitoso conoce las objeciones, sabe las cosas que le van a decir. Incluso mientras se las están diciendo, ya la está adivinando, porque son más o menos las mismas después de cierto punto. Sí. Después de eso, tenemos las habilidades blandas. Un vendedor exitoso es empático, es resiliente, es simpático. ¿Por qué está entre comillas? ¿Por qué creen que está entre comillas, chiquillas? ¿Me habré equivocado? Porque finge la simpatía para el cliente. Hay que Qué empatizar horrible para... lo que estás diciendo, Camila. Pero así Pero es trabajo. verdad. Así cierro mis ventas, profe. Aunque te dan ganas de... Claro, porque uno no es simpático el 100% de las veces, ¿cierto? Y de alguna manera cuando uno empieza a trabajar en ventas, sabe que la venta va a tener menos fricción frente a una persona que tiene la tendencia a ser más simpática y empática con el cliente, y no una persona que está como enojada, ¿cierto? La fricción, todas estas características que estamos viendo acá, reducen la fricción en el cliente. ¿Ya? Tenemos que es ordenado. Otra vez aparece el orden como un punto crítico, ¿cierto? Es orientado al logro. Él sabe que ganar dinero es parte de su gestión y no va a echarle la culpa a los demás. Por eso él llama. Falló, va otro. Falló, va otro. Pero él sabe que va a salir el sí si él corrige y hace todo esto que estamos conversando. Por lo tanto, este vendedor es altamente sistemático. ¿Qué significa sistemático? El vendedor es capaz de ¿cómo se llama? De saber ordenarse, hacer sus propias planillas de seguimiento y todo esto, ¿para qué? Para poder tener todo su sistema ordenado. Bueno,
Sí. Entonces, con todo esto que vimos, ¿basta solo con eso? ¿Falta algo? ¿Qué decís tú, Cami, que trabajas en venta? Todo lo que mostró lo ocupo a diario. De hecho, yo empecé en el contact center y allá nos ponían un espejo frente a nosotros para practicar la sonrisa telefónica. Y Ah, no nos sabía que usar esa evaluaban, técnica. sí, nos ponían un espejo. Entonces había que, para vernos sonreír mientras hablábamos. Yo creo que eso es la base, quizás. Hay algunas otras cosas que se pueden agregar, pero en realidad está súper bien hecho. Yo creo que con eso sí se puede cerrar, llegar a cerrar la venta, que es lo principal. Y Ok. ¿Qué decís tú, Jovi? ¿Falta algo? Yo encuentro que todo lo que nos han mencionado está ahí, solo ponerlo en práctica nada más. Y es lo más difícil, ¿ah? Sí. Fíjate que con lo que vimos, solamente nos falta planificar la venta. Planificar la venta es uno de los aspectos más complejos del proceso. ¿Por qué? Porque hay que sentarse y pensar. Normalmente uno dice, ya, quiero vender, ya conozco. No, planifiquemos. Y eso es lo que vamos a ver un poquito, ¿ya? El vendedor debe planificar su enfoque hacia el cliente estableciendo objetivos específicos, cómo identificar necesidades y presentar soluciones adecuadas para cerrar la venta. No es simplemente, caballero, yo tengo este producto, cómprelo, sino que ajustar el discurso a las necesidades que nos va presentando el cliente. De esta forma, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es crear un speech de venta. ¿Qué es un speech de venta? Básicamente es un discurso inicial para iniciar la conversación, donde nosotros vamos a hacer que el cliente se sienta comprendido, que presentamos la marca como la solución y finalmente nos va a guiar a poder conversar con el cliente para romper el hielo. Ese hielo inicial de entre dos personas que no se conocen, pero que tienen algo en común. Sorry. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta que ese hielo, ¿por qué es tan difícil romper? ¿Qué dicen? ¿Por qué es tan difícil romper el hielo, Camille? por teléfono cuesta un poco romper el hielo, creo yo, porque confunden y creen que lo estamos llamando, no sé, de Movistar, ofreciendo, llegan y ofrecen un producto. Pero yo creo que ya con una cartera de cliente o preguntando cómo está, que también estaba en las páginas anteriores, se rompe fácil el hielo, que me ha pasado. Mi speech de venta es así, es, hola don Jaime, ¿cómo está? Tanto tiempo. Sí, la última vez que hablamos fue el mes pasado. Quería saber cómo está, cómo va. Y ahí me empiezan, se van soltando un poquito y después nada, quería saber cómo estaba simplemente. Recuerde que estoy aquí para lo que necesita. Tiene un crédito de consumo preaprobado en la web por si tiene algún proyecto en mente o necesita liquidez inmediata. Cualquier cosita me avisa, ¿ya? Estoy para usted. Que esté muy bien. Ese es como mi speech de venta normal. Entonces, el hielo una vez es fácil romperlo cuando ya uno tiene ese contacto siempre con el cliente o empiezo de una manera un poco más empática preguntándole cómo está, como que no lo llamé para vender, como que quería saber qué era de él. Esa es una buena forma de romper el hielo, pienso yo. Ahí se Sin duda. sueltan. ¿Sabéis qué es lo que te faltó en ese final? El llamado a la acción. ¿Le parece si lo revisamos o le parece si agendamos una reunión para que lo podamos conversar y explicarle con mayor detalle? Y con eso lo hubiera cerrado perfecto. Sí, es que hay que, dependiendo de lo que me responde, hay algunos que me dicen, por ejemplo, no, en este momento estoy en una reunión, no importa, lo llamo en una horita más, listo. Ahí sí, hay otros que realmente se le nota el tono de fastidio y es como, ya no se preocupe, recuerda que estoy aquí para lo que sea, me manda un correíto, lo llamo enseguida, listo. Entonces, dependiendo de lo que me diga el cliente, es como voy cerrando en este caso el llamado. Lo voy leyendo. Absolutamente. Absolutamente. Ya. Entonces, entendiendo eso, que es el speech de venta, ¿cómo se va a construir? ¿Cierto? Primero vamos a tomar los términos clave. ¿Qué significan los términos clave? Evitar lo genérico. Si yo digo, oye, este plato que tengo acá, ¿qué es lo que es? Es rico. Pero si yo estoy hablando de un plato, rico es súper genérico. ¿Cierto? Entonces lo que yo voy a buscar son conceptos que definen mi producto de una manera única. Vamos a pasar después a cuál es la característica. Y la característica jamás debe estar enfocado en tecnicismos o comparaciones con otros productos. En realidad, la característica tiene que estar enfocado de qué manera
esa característica ayuda a algo. Y así nosotros vamos a producir un impacto. ¿Qué significa esto? Le vamos a decir, este plato tiene un toque fresco que permite que usted guíe, disfrute de una mejor forma la entrada para después poder comer un plato de fondo. ¿Por qué? Porque básicamente tiene esa cualidad fresca que genera una buena experiencia, ¿ya? Cuando nosotros eliminamos los conceptos genéricos y nos centramos en conceptos que realmente describen mi producto, llevan la característica y proponen o mueven el impacto, nosotros vamos a tener un discurso de venta mucho más acabado. De ahí, de la preparación, que es el pitch de venta, ¿cierto? Viene lo que es el contacto. El problema de los vendedores es que tratan de vender su producto en el primer contacto y no de generar un proceso, buscar una reunión. Siempre buscan vender el primer proceso. Entonces, aquí yo hago un ejercicio en clase que se llama ¿cómo se llama? El juego del ascensor, ¿ya? Que es que sin que los chiquillos sepan, sin que los estudiantes sepan, yo los pongo como simulando con las sillas un cuadrado, como que es un ascensor, y les digo, ok, usted tiene que vender el producto que quiera a la persona que está acá, que es un gerente de una empresa, que va a facilitar que usted pueda entrar a un supermercado. ¿Cómo lo harían? Y fíjate que todos tienen el mismo ejercicio. Van y le dicen, y le tratan de vender, hola, mi nombre, no sé, Jaime, y quiero contarle que yo vendo este producto y me gustaría que usted lo viera. Ya, vender el producto al tiro. No. Así no se trabaja. Lo que hay que hacer es entender y dimensionar que en realidad la conversación tiene que guiarse hacia ¿cómo se llama? A reducir las barreras, generar una reunión, sobre todo en los productos que son de alto valor o de alta implicancia. Con una reunión o con un contacto, yo ya puedo generar una segunda conversación donde yo ya puedo profundizar, pero es un error tratar de vender a la primera. ¿O no, Camila? Sí, nosotros agendamos personalmente muchas reuniones de inversiones, porque es mucha información que es difícil pasar en una llamada. Entonces, hola don Jaime, sí, mire, ¿qué día tiene disponible? Agendemos una reunión, veamos con un asesor y veamos de acuerdo a sus necesidades cuál es el mejor portafolio, el mejor fondo para usted. Entonces, agendamos la reunión y con cámara le damos un poco más de como cercanía y es súper personalizado. Entonces la reunión sirve mucho para poder cerrar la venta, sobre todo de altos patrimonios. Tal cual. ¿Qué decís tú, Joey? ¿Estás de acuerdo? Sí, igual es que lo que pasa es que lo diferente de vender un producto a vender un servicio es como que encuentro que es muy diferente, porque el producto como que en tema presencial, cuando llega la clienta o el cliente, ya sabe más o menos qué es lo que quiero, qué es lo que está buscando. Entonces, si a OB tú no tienes, en caso de ser unos zapatos, no tienes la talla, tú le puedes ofrecer otro modelo. En el caso de ser el color, poder ir ofreciendo y variando. En el caso donde estaba trabajando antes, yo veía que los chiquillos cuando no tenían ese modelo o no tenían ese color o talla, ellos siempre hacían como reservarlo. Pedían su contacto del cliente, le decían tal día va a estar su zapato aquí para que esté disponible. Y lo llamaban. Sí. Es que a eso me refiero cuando te digo que tratar de vender a la primera es un error. Y por eso generar un punto de nueva comunicación enfocado en la venta es mucho más fácil que tratar de vender a la primera. Porque el nivel de información, porque lo pillaste y a lo mejor la persona es educada y no te quiere decir, oye, no me interesa. O a lo mejor está ocupado y no te lo quiere decir, pero no te está poniendo atención. Entonces, es más fácil generar una instancia, conseguir un contacto. Y eso es lo que yo hago en ese ejercicio en clase. ¿Ya? Entonces, ¿por qué los vendedores suelen equivocarse? Porque creen que al primer contacto se busca el cierre. Y en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es el efecto contrario. Es buscar una reunión en la cual nosotros podamos conversar con el decisor, con esa persona que sí va a poder cerrar el trato y va a estar dispuesto a escucharnos sobre nuestro discurso. Tratar de vender a la primera es un error. Punto. ¿Estamos? Sí. Entonces, ¿por qué los vendedores le tienen tanto miedo al no?
Eh, ¿Como las razones por cuál nos rechazan se refiere? No, ¿por qué los vendedores cuando llaman le tienen miedo al no? Mm, Es que en general el rechazo desmotiva, pero no entiendo bien la pregunta. Que yo encuentro en mi caso es de que si un cliente me dijera, sabes que no quiero, no me interesa, o vendiendo un servicio, como que, como dice ella, un poco me desmotivaría y como que sentiría de que, ay, ya, ¿para qué voy a seguir insistiendo si me van a decir que no? O sea que el no es básicamente una respuesta final, ¿cierto? Para muchos sí, Para muchos que muchos vendedores, muchos clientes. para muchos de los vendedores. O sea, me refiero a que para muchos de los vendedores la respuesta no es como una desmotivación para ellos. Entonces, no llamen, porque el no les va a aparecer, ¿o no? ¿Qué hay No, que hacer en pero ese Es que caso? como hay una que, obligación, claro, pues que hay que seguir insistiendo, abordar otras maneras de llegar a cambiar esa respuesta, quizás como dice a largo plazo, pero que nos rechacen en la primera es algo obvio. Yo como vendedora es obvio que va a venir un no. Entonces hay que ir abordándolo dependiendo de cómo sea cada llamada, cada cliente, en el caso que sea presencial o por venta. Excelente. Lo que pasa es que de repente a los vendedores les pasa que olvidamos que el cliente puede ser olvidadizo. Se le olvidó lo que me había dicho. No es que no me quiere decir, es que no se acuerda. Y es válido no acordarse. Por lo tanto, yo puedo volver a insistir, recordar y guiar la conversación, ¿cierto? Por sí. otro lado, el producto no lo conoce. Mm. Entonces, súper válido que el cliente me diga no. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Cuando el producto no lo conoce, educarlo, llevarlo, guiarlo, mostrarle que el problema que él tiene como resignado en realidad no lo es tanto, ¿cierto? Claro. Puede ser que el producto, el cliente no esté interesado, que es súper válido, pero no está interesado, ¿por qué? Porque la gracia de los no, y de cada una de estas características que les dejé acá, es que los no nos llevan a potenciales respuestas y nosotros tenemos que estar preparados para ellas. Si el cliente no está interesado, a lo mejor tuvo una mala experiencia previa, a lo mejor tuvo ¿cómo se llama? No es un buen momento hoy por la situación en la que se encuentra, o no entiende los alcances que tiene tu producto. Y ahí es cuando nosotros le vamos a tratar de explicar de qué forma lo podemos ayudar, dependiendo de la naturaleza del producto que estemos hablando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente el contacto, el no es una oportunidad para que nosotros nos demos cuenta cómo podemos generar un mejor discurso de venta. Cada no lo tengo que dar vuelta, sobre todo si es un no que se me repite. Mm. Me dicen lo mismo. Entonces yo tengo que ver cómo abordarlo y empezar a probar el discurso de cómo generar que esto suceda. ¿Ya? Las personas pagan por lo que no saben o por lo que les da flojera hacer. La venta se realiza después de dar confianza de que sí se sabe lo que se está diciendo. Por lo tanto, yo voy a vender en el momento en que el cliente dice, ok, entiendo lo que me estás diciendo y yo te voy a ayudar porque soy un experto en el área. Y después de que me gané la confianza, voy a poder venderle al cliente porque va a estar dispuesto a escuchar a un experto. Antes de eso, yo no soy más que una persona que le está contando sobre un servicio. ¿Ya? Sí. Siguiente punto, la información. Fíjate que cuando un vendedor busca información, pretende encontrar los antecedentes necesarios para entender la necesidad del cliente. Esto quiere decir que va a investigar la necesidad, los alcances que tiene la necesidad, las variantes que tiene esa necesidad, y de qué manera se va ajustando esa necesidad. Y de esa forma vamos a poder llegar nuevamente al punto de inflexión. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos esta información, vamos a poder generar un discurso que sea ajustado a esta necesidad. Y para eso, un método excelente que funciona para las ventas es el método SPIN. ¿Lo ubican? Sí, pero no me acuerdo. ¿Sí? No, ¿Se los yo paso? Sí, pero no me ¿No? acuerdo. yo no lo conozco. Ya, el método SPIN fue creado por ahí por el señor Neil Rackman, no sé si se dice así que nunca confíen en mi inglés. Nunca confíen en mi inglés. Y él básicamente lo que hizo fue demostrar un proceso para poder vender a través de llamadas telefónicas, centrándose en un enfoque consultivo. ¿Qué significa esto? No ir directo a la venta, sino que
hacer preguntas para que la persona nos vaya exponiendo su necesidad y poder ajustar el producto a lo que nos va a contar. ¿Cómo se construye este proceso? La primera es la S, ¿ya? Que es de situación. En esta etapa lo que vamos a hacer es entender la situación del cliente, preguntarle en qué contexto le está pasando lo que le está pasando. De esta forma, lo que nosotros vamos a hacer es lograr hacer que el cliente nos explique el problema que tiene. Y fíjate que de repente nos va a estar describiendo su situación, lo que él piensa que es súper normal. Pero nosotros, como conocemos las características del producto, vamos a poder abordar esto para poder solucionarlo. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Cuando nosotros hacemos este tipo de conversación con este tipo de preguntas, lo que vamos a estar buscando es que el cliente nos cuente la situación. ¿Qué le está pasando? No sé, por ejemplo, un cliente nos podría decir, sí, efectivamente estoy teniendo problemas para poder pagar los sueldos. Eso es un síntoma de lo que viene, que es el problema. Entonces, la pregunta sería, ¿pero por qué? ¿A qué lo asocia? Mira, lo que pasa es que he hecho campañas de marketing, estoy inventando porque es el área que yo mejor manejo. Estoy haciendo campañas de marketing, no estoy generando resultados. Y eso me está impidiendo poder generar los recursos para poder cumplir con mis obligaciones. Ah, entiendo. Entonces ya tenemos una situación donde sabemos que el caballero tiene un problema, o sea, tiene un contexto, está pasando por distintas circunstancias y ahora nosotros ya conocemos el problema. El caballero está invirtiendo, está haciendo cosas para poder solucionar. Entonces ahí es cuando yo, como experto en marketing, le estaría tratando de vender un servicio de marketing, le podría explicar, por ejemplo, que ese problema está asociada posiblemente a que las campañas no están siendo bien configuradas las conversiones, o que la segmentación es muy genérica, o que el mensaje es demasiado genérico. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de lo que me ha ido contando, yo ya estoy conversando con él sobre las implicancias del problema que él tiene y cómo esto lo va a seguir afectando en la medida que él no haga nada. Y de aquí lo llevamos a la parte más bonita, que es entender la necesidad. Pero ojo, la necesidad también del cliente y la necesidad de resolverla de manera clara y tajante. Y para eso tengo mi producto. Entonces, fíjate que esta es una conversación bien lógica, porque partimos desde la situación, entender qué le está pasando al caballero. Por otro lado, una vez que nos dice, vamos a ahondar en qué lo está provocando, a qué lo asocia a él, este problema tan grave que está provocando en su negocio, y vamos a conversar sobre las implicancias actuales y futuras. Y de esa manera nosotros va a ser mucho más fácil que la persona pueda entender qué es lo que está buscando. ¿Ya? Y bueno, la necesidad. Eso sería la clase de hoy. Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir? Que para la próxima semana, ¿ya? La próxima semana, traigan una conversación, un producto el que ustedes quieran y van a interactuar entre ustedes. Entonces, la Cami le va a vender a la Yobi algún producto y la Yobi le va a vender a la Cami un producto. ¿Ya? Y vamos a tratar de ahondar en el método SPIN. ¿Bueno? Súper. Ok. Bueno, Yobi, Sí. ¿alguna duda? No, ninguna. Excelente. Entonces lo dejamos hasta acá. Nos vemos la próxima semana, niñas. Y por favor, recuérdenme mañana más tardar para mandarles la evaluación. Ah, Súper. era eso, la otra vez me dijo, vio algo que le hiciera acordar, pero no me acuerdo cuál era. Me dijiste, profe, acuérdese, pero no me dijiste qué, po. No me acordé, por eso le dije, no me acuerdo qué cosa había dicho que le hiciera acordar, no lo anoté. Ahora lo anoto. Ya, pues, efectivamente la Yobi me habló para decirme, profe, acuérdese lo que me dijo que le acordara. Y yo, ¿Qué cosa? ¿qué? Y yo no me acordaba. Después ahorita he hablado sobre el ¿cómo se llama? El cliente incógnito, creo que era eso. Bueno. Ya, con eso yo les mando el fin de semana la primera evaluación para que ya la puedan desarrollar. Bueno, Súper. Ok, profe. ya. Chao, niños. Muchas niñas, gracias, hasta luego, cuídense. cuídense. Que esté Nos muy vemos. bien. Buen fin de. Chao, chao. Yomi. Chao.